Vino hoy a Fuera de Tiempo Carlos Carli Bianco, el jefe de asesores de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Fue su jefe de gabinete y bueno, ya había tenido una experiencia como funcionario en el último kirchnerismo, 2011-2015, ex vicecanciller en ese momento, Carli Bianco, porque además es economista, licenciado en Comercio Exterior por la Universidad de Quilmes. Carli, ¿cómo andás? Gracias por venir esta tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, arranco por algo de lo que venía comentando hace un ratito, la situación económica, la inflación, ¿no? Que obviamente gobierna parte de las discusiones, un 6%. Es cierto que hay un contexto internacional, pero Argentina tiene su propio problema previo, estructural, de larga data. Y mi primera pregunta tiene que ver con una declaración que vos hiciste hace no tanto en alguna entrevista. El peronismo no es un proyecto de subsistencia de las clases trabajadoras o populares, es un proyecto de trabajo y dignidad, ¿no? Y en un contexto como este, con la inflación corriendo por encima de los ingresos de parte de la población, por lo menos, cuando hay parte de la población, un porcentaje muy alto de la población en la informalidad, mi pregunta sería, ¿qué tiene que hacer el gobierno para no seguir perdiendo legitimidad entre esos sectores que se ven más afectados por estas cifras de inflación, y para no ser eso que vos decías, bueno, no es el peronismo esto, ¿no? Una estrategia de subsistencia. Sí, efectivamente. Mirá, veámoslo un poco en términos históricos, o de los últimos tiempos, por lo menos. El fenómeno inflacionario empieza en Argentina con un disparador en 2007, 2008, sobre todo 2008, después de la crisis que hubo en Estados Unidos, con un salto fuerte del precio de los alimentos. Gran parte de la crisis, al caerse los activos inmobiliarios, esos activos se destinaron a las commodities como elemento de inversión, como objeto de inversión, y eso disparó los precios, y eso empezó a generar un proceso inflacionario en nuestro país, que después por otras razones se fue profundizando, que se tomaron determinadas medidas en su momento, el recordado precios cuidados, pero otras medidas, si querés, más de carácter macro, que entre 2014 y 2015 permitieron avanzar bastante sostenidamente. Bueno, esto lo mostró también la vicepresidenta, sí. Hace poquito, permitieron hacer una reducción bastante importante de los niveles inflacionarios entre 2014 y 2015. Después vino el macrismo, prometiendo una solución en 2 minutos y en 2 patadas, como lo dijo en su momento el expresidente Macri, y lejos de controlarla, la multiplicó. Terminamos el periodo con casi un 54% de inflación. Comenzó nuestro gobierno peronista, efectivamente, como vos decías, llegó la pandemia generó algunas situaciones a nivel global, de problemas en la cadena de suministro, justamente por los transportes, por el cierre de algunas actividades, etcétera, que impactó también en los niveles inflacionarios. Y ahora nos toca la guerra en Europa, la guerra en Ucrania, que también obviamente tiene efectos inflacionarios, sobre todo sobre los alimentos y la energía, que es lo que está pasando en todo el mundo y que ha profundizado los niveles de inflación en Argentina, teniendo en cuenta que ya existía un régimen de alta inflación funcionando en nuestro país con distintas causas. Me animo a decir las principales: la inflación importada en su momento, después las distintas devaluaciones y muy fuertes que hubo durante el gobierno de Macri, que exacerbaron el nivel de precios, y bueno, en general una cuestión muy vinculada a los regímenes de alta inflación, que es adaptarse a las futuras expectativas inflacionarias de los agentes, que van remarcando porque van viendo... Hubo una devaluación antes con Kicillof, sí, ¿no? Sí, también una mucho más pequeña, digamos, pero una devaluación que generó también un aumento de los precios, pero que justamente con distintos instrumentos macroeconómicos y después de control de precios, por eso te decía, el recordado precios cuidados, bueno, que todavía está vigente, permitió hacer un control relativo y un proceso de desinflación. En ese contexto, lo que vos decías, un gobierno peronista no solamente puede aspirar a mantener a los sectores trabajadores, a los sectores de menores ingresos en un proceso de subsistencia, sino que el objetivo de todo gobierno peronista, y esto forma parte de nuestra doctrina, de nuestra experiencia histórica, es mejorar las condiciones materiales de vida de nuestra población, de nuestro pueblo, y es a lo que vinimos también. En la campaña nuestra tenía que ver con eso, en nación y en provincia.
¿Qué sucedió después de la pandemia? Que tuvo un impacto muy fuerte, sobre todo en la actividad económica. Se recuperó la actividad económica en 2021, inclusive sobrepasando los niveles de 2019, los niveles previos a la pandemia, los niveles previos al comienzo de nuestro gobierno. La cuenta que hoy está pendiente es justamente modificar el patrón de distribución de los ingresos, también con cifras que ya son conocidas. Cuando al final del gobierno de Cristina teníamos más del 50% de la distribución funcional del ingreso, como se lo conoce técnicamente, que iba hacia los trabajadores, y un poco menos del 50% que iba hacia el capital. Eso se ha dado vuelta cuando termina el gobierno de Macri, sobre todo a partir de la crisis de 2018. Esos porcentajes se ponen en 60-40 a favor del capital, en contra del trabajo, y justamente por los efectos de la pandemia, por las complicaciones que hemos tenido, se mantienen en esos niveles o similares. Es decir, que no se ha podido recuperar la parte perdida de la capacidad adquisitiva de los salarios en estos años respecto de la situación del macrismo, o se ha recuperado muy poco. Me parece que esa es la cuenta pendiente, y ahí hay dos elementos que hay que solucionar. Por un lado, la inflación. Hay que empezar a trabajar en un proceso de mediano plazo de desinflación, y nosotros creemos que la forma de hacerlo es, en primer lugar, desacoplar los precios internacionales de los precios domésticos. Bueno, y ahí entra la discusión de las retenciones, de los fideicomisos, distintos instrumentos uno puede utilizar. Por eso, probablemente el más directo. Sin retenciones, que es como dice el gobierno, ¿no? Como dice Guzmán, bueno, esto ya se decidió, que creo que es una decisión incluso, no sé si del presidente, más que... no sé si de Guzmán o de los dos, pero digo, sin retenciones, ¿cómo desacoplás los precios internacionales? El fideicomiso, por ejemplo, ¿vos crees que es una medida que puede servir? El proyecto que ahora se presenta de renta inesperada, ¿son proyectos que son eficaces para esto de desacoplar, como vos decías, los precios internacionales de los precios locales, o son más bien testimoniales, más teniendo en cuenta el proyecto de renta inesperada, que no hay número para probarlo, ¿no? Mira, son cosas distintas. Yo te voy a ponerlo en un gradiente respecto del impacto que tendrían sobre un proceso de desinflación o de control relativo de la inflación. Lo más fácil, lo más directo y lo más efectivo, lo más fácil en términos técnicos, no digo en términos políticos, quizás lo más difícil en términos políticos es aplicar retenciones. Lo dijo el presidente, no es que yo estoy inventando nada nuevo, se hizo en el pasado, eso inmediatamente desacopla los precios a los productos a los que se le aplican retenciones o a los que se le aumentan retenciones, desacopla los precios internacionales de los precios domésticos. Es algo que uno aprende en la facultad a mitad de la carrera. Yo no soy economista, soy de comercio, pero también se nos enseñaron esos tipos de instrumentos. O sea, tampoco es ninguna novedad, es algo que uno estudia en la universidad y sabe que funciona y sabe que es efectivo. En segundo lugar, ¿qué otra cosa puede ser? Cupos a la exportación para aumentar la oferta local y que de esa forma, con una mayor oferta, tiendan a bajar los precios. No es tan efectivo ni tan inmediato, pero también puede traer algún tipo de solución. Y en tercer lugar, y más puntual y específico, el tema de los fideicomisos, que, bueno, tiene una implementación un poco más compleja, tiene que participar y estar de acuerdo el sector privado, porque si no es muy difícil de implementarlos. Bueno, hay distintas cuestiones. Eso por un lado para desacoplar precios, que son tres herramientas que se pueden utilizar, repito, con distinto nivel de dificultad técnica y de dificultad política, los tres elementos. Y después está el impuesto a la renta inesperada, que no tiene como objetivo controlar la inflación, sino que tiene otro objetivo. El objetivo es que hubo empresas que han ganado muchísimo como consecuencia de la guerra, del aumento de los precios de las exportaciones de alimentos, de energía, etcétera, y a esas empresas lo que está proponiendo el gobierno, y nosotros estamos absolutamente de acuerdo, es aplicarle una alícuota adicional sobre sus impuestos para tener una recaudación y destinarla, por ejemplo, a gasto social, que ese es el objetivo. Pero ahí se encuentra el gobierno con una de las marcas de la gestión, que es, bueno, no tener el número para aprobar muchas de las iniciativas que pretende aprobar. Sí, por eso es cierto. También es cierto que en el caso puntual de las retenciones hay una discusión jurídica respecto de si es necesario que pasen por el Congreso o si todavía el gobierno nacional tiene la potestad, el Ejecutivo tiene la potestad para implementarla sin tener que pasar por el Congreso. Lo que digo es que esa es la herramienta, esas son las herramientas, y creo que hay que avanzar sobre esas herramientas. El viernes pasado estabas en Tecnópolis con... No pude ir por un tema personal. Sí, bueno, no pude. Pero lo vi y lo escuché. Primero lo vi y después lo escuché en el auto. Bueno, a ver, escuchemos un fragmento de lo que dijo la vicepresidenta
Me interesa algo de lo que dijo, es muy breve, pero escuchémoslo y te quiero preguntar sobre eso a Carly Bianco. Okay. Tenemos que cuidarlo porque además, Alberto, hay un deporte nacional por apoderarse de las reservas que hay en el Banco Central bajo distintos mecanismos, sobre todo cuando tenemos una brecha como la que tenemos. Entonces tenemos que, yo siempre le digo, te dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías en la lapicera, yo lo que te pido es que la uses con los que tienen que darle cosas al país. Bueno, la frase que rebotó, que se apoderó de los títulos, usar la lapicera. Bueno, a mí me interesa lo previo, ¿no? Que es lo que dice Cristina, tomando una frase que no sé si la patentó Miguel Bain en su momento, pero fue uno de los que la planteaba. El deporte nacional es robarle reservas al Banco Central cuando hay una brecha como la que existe hoy. Marina Dal Poyetto lo escribe todo el tiempo, que es, bueno, la economista que se quedó a cargo del estudio Bain, hoy con la consultora Cogou. Y mi pregunta es, ¿cómo se reduce esa brecha cambiaria para que no suceda lo que está sucediendo, de que el deporte nacional sea robarle reservas al Banco Central, los importadores que se estoquean, no para producir en muchos casos, sino para aprovechar ese dólar subsidiado, los exportadores que demoran exportaciones? Digo, por eso esa frase de Bain que Cristina ahora toma como propia. ¿Cómo se reduce la brecha? ¿Qué pensás vos? ¿Qué piensa Axel Kicillof? Sí. ¿Qué piensa el kirchnerismo sobre el cómo impedir esta situación? Yo debo decir que no soy un experto en estos temas, pero que también debo decir que algunas cosas sé. Sí. No, es tautológico lo primero que voy a decir, lo segundo no. Pero lo primero es decir que la brecha se reduce con un mayor ingreso de reservas, o una mayor acumulación de reservas. Es tautológico, sí, respecto al problema, ¿no? Porque el problema de la falta de reservas se resuelve con un mayor ingreso de dólares y una mayor retención. Y eso sucede, ¿no? O sea, están entrando claro, el dólares. Problema es que están saliendo muy rápido, porque hemos tenido récords de ingreso de reservas, sobre todo por exportaciones y en muchos casos a consecuencia de los precios extraordinarios que hay de muchos de los productos que exporta Argentina hoy en día. ¿Cómo haces para que no se vayan? Y probablemente fortalecer algunos de los controles o de los mecanismos a través de los cuales se ponen a disposición las reservas del sector privado. Cuando uno mira los números del balance comercial, de la balanza de pagos, mejor dicho, más que el balance, o del balance comercial también, hay que, creo que ajustar un poco los requerimientos para importaciones de algunos productos, porque como vos decís, sabemos que hay algunas empresas que porque lo vimos en algunos casos puntuales en la provincia de Buenos Aires, en algunas empresas se sobreestoquean de partes, piezas y componentes, por ejemplo, para venderla a las terminales automotrices, pero tampoco se las venden a las terminales automotrices porque especulan con que, eso es como en última instancia, si vos pones a disposición dólares para la importación de autopartes que después le van a vender a las terminales, es como que los tipos no se quedan con los dólares en la mano, compran, suponete que el caño de escape para vender a la terminal. En la medida que hay expectativas de devaluación, lo guardan y no se lo mandan a la terminal porque están esperando que se aprecie. Y que aumente el precio de esos caños de escape es como haber comprado dólares y esperar que se devalúe. Es el mismo efecto. Entonces, ahí tenés un doble problema. La terminal que te dice, y con las restricciones que hay, no puedo comprar caño de escape, y en realidad el caño de escape está esperando por parte del autopartista a que se valorice por la expectativa de devaluación que tiene. Y eso no es una falta de dólares para la importación, es un comportamiento especulativo de un agente. ¿Qué digo yo? Esto te lo digo como ejemplo, y me imagino que va a haber muchísimos otros casos. Hay que hacer un seguimiento mucho más detallado y profundo de las cadenas de valor para entender qué dólares se están poniendo a disposición de la producción y para qué. Que no sea para estoquear, sino que sea legítimamente para realizar importaciones necesarias y que le lleguen a toda la cadena de valor. Y después también se han utilizado muchas divisas para pagar deuda en dólares que fueron tomadas por el sector privado durante el macrismo. Bueno, ahí me parece que también hay un trabajo para hacer. Vino Carly Bianco esta tarde, noche, afuera de tiempo, el jefe de asesores de Kicillof. Vamos a ir a un corte muy breve. Vamos a hablar de política de la provincia de Buenos Aires, del Frente de Todos, de la relación del Frente de Todos con la oposición. Enseguida volvemos. Estamos con Carly Bianco, el jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof. Bueno, arranco por algo más personal, político, obviamente, que es, la consecuencia, una de las consecuencias de la derrota en las PASO en la provincia de Buenos Aires fue una reorganización del gabinete, digamos. Saliste vos, que eras el jefe de gabinete de Kicillof,
y una persona obviamente que sigue siendo de su máxima confianza, muchos años juntos, etcétera, entró Martín Insaurralde ahora como jefe de gabinete, un intendente, en su momento candidato de Cristina, bueno, conocido. También durante el macrismo, esto lo digo yo, un interlocutor habitual de María Eugenia Vidal, de Federico Salvay, alguien que tenía una relación muy, muy fluida con el macrismo desde el peronismo, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo es para Kicillof ir en busca de la reelección, como se supone, y creo que vos lo dijiste, bueno, tiene que llegar competitivo, no sé si dijiste sí o sí, tiene que llegar bien para la reelección, ir en busca de la reelección y tener como jefe de gabinete a un intendente que se supone también tiene, ¿no?, esa aspiración, no se sabe bien para cuándo, aunque se supone que para mañana mismo, como es Insaurralde. ¿Cómo se puede conciliar eso de manera armoniosa, ¿no? Dos candidatos, en principio, para el año que viene, en la misma gestión, ¿no? Mira, yo digo ningún candidato, ahora. Sí. Y aprovecho para explicar lo que dije ayer, que sí, como siempre, se interpreta del modo que se quiere interpretar. Me preguntaron por la candidatura de Axel y yo dije, casi literal, te lo voy a decir, Axel Kicillof tiene que ser sí o sí un potencial candidato a gobernador. En los títulos le sacaron la palabra potencial y pusieron tiene que ser sí o sí candidato a gobernador. ¿Por qué lo digo, un potencial candidato a gobernador? Porque si Axel no es un potencial candidato a gobernador, significa que nuestro proyecto fracasó. Si Axel no tiene la chance de ser nuevamente candidato a gobernador, es porque el proyecto fracasó, pero eso no significa que Axel vaya a ser candidato a gobernador. Lo que tiene que asegurar Axel es una excelente gestión para que nuestra fuerza esté competitiva para poder ganar las elecciones el año próximo y para transformarle la vida además a los bonaerenses, independientemente de quién sea el candidato. O sea, tiene que tener chance Axel, y solo va a tener chance Axel si nuestro gobierno fue bueno. Eso es lo que dije. Lo que digo ahora es, en el gabinete no hay ningún candidato a gobernador, porque el candidato a gobernador lo va a definir nuestra fuerza política. Veremos cómo, si es de consenso, si es en una paso, eso se verá y es futurología, pero en el gabinete no hay ningún candidato a gobernador y me parece que todos lo tienen muy claro, más allá de que puede cualquiera en el fuero íntimo, personal o público o lo que sea tener la intención, tener el objetivo. Bueno, eso está muy bien. Los que hacemos política la hacemos justamente para eso, para poder conducir de alguna forma un proyecto político que le transforme, por lo menos desde el peronismo es eso, que le transforme la vida a la gente. Ahora, se habla, ¿no?, desde el Frente de Todos, en esta heterogeneidad, esta discusión, que obviamente está expuesta, es permanente, tiene consecuencias, renuncias de funcionarios, por lo menos a nivel nacional. O sea, esta discusión que tiene mucho de económica, pero me imagino que también algo de política, se habla, casi te diría, como salida de consenso de la PASO, ¿no? Como una instancia en la cual el Frente de Todos espera llegar unido para dirimir ahí las candidaturas. Esta conclusión que hoy parece abonar desde Alberto Fernández hasta Cristina, ¿no?, habla de que fue errado el mecanismo previo de decisiones que tuvo Cristina en su momento, es decir, Scioli, el propio Axel, Alberto, o habla de que hoy el kirchnerismo no tiene la fuerza para decir, bueno, vamos con nuestro candidato y que pase lo que tenga que pasar porque juntamos lo suficiente, tenemos el músculo suficiente para ir a pelear y no necesitamos pasos, hacemos como hicimos toda la vida, que de un dedo suelen estar en los candidatos y se ganan las elecciones. Así sucedió durante mucho tiempo, después ya no. Mira, a ver, las pasos son un instrumento que está vigente y que puede ser utilizado o no, y que es utilizado bajo determinadas circunstancias. En general, me animo a decir, las pasos están más pensadas para la oposición que para el oficialismo, porque en general, si está en el oficialismo, se supone que quien gobierna ejerce un liderazgo sobre el resto de la fuerza política. En general, digo, no necesariamente tiene que siempre pasar así, y sobre todo, si vos haces una buena gestión, un buen gobierno, es difícil proponer otro candidato ante un candidato que estuvo siendo ejecutivo y que tuvo una buena gestión. No tiene mucho sentido. Las PASO aparecen como mecanismo para el oficialismo en caso de que el gobierno no haya sido lo suficientemente satisfactorio o que quien estuvo en el Ejecutivo no haya tenido la capacidad política de conducir al resto
en este caso del frente político. Por eso lo vamos a ver el año que viene. Si efectivamente hay candidatos de consenso, yo me animo a decir más que de dedo, de consenso. Sí. Porque, digo, sí, obviamente fue Cristina la que definió la candidatura de Alberto y probablemente la que definió la candidatura de Axel, seguramente. En última no apareció instancia, nunca nadie que diga, lo consultó conmigo eso. Claro, pero nadie tampoco se opuso a esas candidaturas. Bueno, ahora Máximo Kirchner parece que dice que se opuso. Bueno, ¿no? puede ser en el fuero privado puede ser, yo no lo sé. Pero públicamente, bueno, esos fueron unas decisiones que estuvieron ordenadas y que, de hecho, siempre se habló del carácter estratégico y de la generosidad. Inclusive se habló mucho de Cristina cuando definió la candidatura de Alberto Fernández. Así que lo que defina nuestro frente político veremos el año próximo. Lo que sí también es cierto es que el 17 de noviembre del año pasado el presidente, en el festejo del Día del Militante, lo planteó como una posibilidad cierta. Y que, bueno, eso abrió determinadas discusiones y diferenciaciones. Porque si vos hablís como posibilidad política, más allá de lo que está, obviamente que jurídicamente está la posibilidad, pero políticamente lo plantea como una posibilidad, eso implica que inmediatamente va a haber algunos sectores que se van a querer diferenciar del sector que está en el Ejecutivo. Me parece que eso es una consecuencia lógica. Hablaste de Cristina como tu candidata en una entrevista que te hizo Letra P. Eso no fue sacado de contexto. Más o menos. Yo leí la entrevista largamente y decía que hay que escuchar el audio. Bueno, tengo que llamar a la periodista que me pase el audio, pero digo, ahí hablabas de Cristina como candidata, ¿no? Después incluso Axel Kicillof dijo en algún acto, bueno, nuestra jefa es Cristina, ¿no? En un acto en el que estaba Máximo también, si no me equivoco. ¿Cuál es la idea del kirchnerismo, podemos decir, hoy dentro del Frente de Todos? Cristina es una candidata para preservar lo propio, como pudo haber sido en el 2017. Es una candidata que tiene capacidad de articular una mayoría, como pudo hacerlo a través de la designación de Alberto, después de 8 años de ser presidenta, después del desgaste de este Frente de Todos, después de la derrota de las PASO del año pasado. ¿Qué puede Cristina hoy como candidata para ustedes? Digo, ¿puede ganar la elección? ¿Necesita ese plus todavía? Explico un poco todo. En esa nota me venían preguntando por distintos posibles candidatos a presidente, bueno, por Alberto, por Axel, etcétera, y me preguntan, bueno, ¿y tu candidata cuál sería? Y yo digo, bueno, Cristina siempre es candidata del kirchnerismo. Para cualquier kirchnerista, como soy yo, Cristina es candidata a todo. Mi candidata, dijiste. Claro, bueno, por eso, pero como kirchnerista. Y es una opinión personal. Después salieron las notas diciendo lanzamiento de Cristina. Bueno, no, yo no lancé a nadie y no me corresponde, ni tengo la capacidad de hacerlo. Yo dije, era una opinión. Hay otra gente que piensa totalmente. Lo mismo también, Sí, hay mucha gente que, de hecho, hubo mucha gente que me escribió diciendo, alguien lo tenía que decir. Está muy bien lo que hiciste. Así que eso. Después, Cristina tiene capacidades políticas y de gestión, como lo demostró, extraordinarias. Yo siempre lo dije, lo hice público, para mí es el principal cuadro político contemporáneo, sin ninguna duda, de la democracia para acá, seguro. Después estarán en discusión si fue Perón, fue Cristina, etcétera, o Néstor, etcétera, pero para mí es el principal cuadro político que ha dado nuestro país en los últimos 40 o 50 años, seguro y sin dudarlo. Yo me defino cristinista, de hecho, siempre lo hice, inclusive entré al peronismo siendo cristinista, como militancia, porque yo no había militado en mis años más jóvenes por cuestiones personales. Bueno, es eso, hoy es una posibilidad, eso dependerá de ella, dependerá de las discusiones que hay en nuestro frente, pero bueno, siempre es una posibilidad. Yo creo que quien sigue conduciendo el movimiento nacional justicialista es Cristina. Y la centralidad que tiene Cristina no la tiene nadie, no solo dentro de nuestro frente político, en la política argentina. Bueno, la provincia de Buenos Aires obviamente es un país, habría mucho para hablar sobre la gestión en la provincia de Buenos Aires. Tenés, por un lado, una situación donde siempre la provincia de Buenos Aires, pero creo que especialmente bajo el Frente de Todos, recibe transferencias, no sé si llamarlas discrecionales o extraordinarias. En su momento Vidal pidió el fondo del conurbano, ¿no? Es una provincia
que bueno, no recibe en función de lo que debería recibir. En muchos casos aparece bueno la polémica con Rodríguez Larreta, pero además hay transferencias, ¿no? ¿Cómo es esa relación política del gobernador con un presidente que le transfiere de manera permanente para sostener a la provincia por la situación en la que está, pero al mismo tiempo el gobernador dice, bueno, yo me represento en este otro sector que es el de Cristina? No, primero aclararlo de lo que recibe la provincia de Buenos Aires, que no son transferencias extraordinarias respecto de lo que le corresponde a la provincia. Es una forma de compensar lo que perdió la provincia de Buenos Aires en términos de coparticipación allá por el año 87-88, en donde la provincia cedió 8 puntos porcentuales de la coparticipación a las provincias del norte, en la época de Alfonsín, cuando estaba Armendáriz como gobernador, bueno, con un objetivo loable, si querés, desde la teoría o desde la especulación, pero que no tuvo resultado. El objetivo era, bueno, como había muchos problemas económicos, sobre todo en las provincias del norte, fortalecer el presupuesto de esas provincias del norte para evitar la migración hacia el conurbano, que obviamente llegaba a la gente en condiciones y que terminaba estableciéndose en condiciones de vida muy muy complejas. Entonces, por eso el objetivo era darle parte de la coparticipación, ¿no? Claro, para que la gente no venga al conurbano. Un error, digo yo, porque efectivamente se giraron esos fondos a las provincias del norte, se hicieron las obras de infraestructura, se hicieron caminos, se hicieron puentes, se hicieron hospitales, se hicieron escuelas. Ahora, el problema, eso era un problema en las provincias del norte, pero el principal problema que tiene la gente cuando migra, en este caso migración interna, es que no tiene laburo. Ahora, si vos no generaste un proceso de industrialización y de generación de empleo en las provincias del norte, a pesar de que le hagas puentes, escuelas y sistema de salud bueno, la gente se iba a volver a donde está el laburo, que era el conurbano bonaerense, que era la capital, etcétera. O sea que ese problema no solucionó. El saldo de eso es que la provincia perdió gran parte de sus recursos, y tanto el fondo del conurbano en la época de Duhalde y Menem, como bueno el reclamo de actualización que después tuvo Vidal, que por un lado se lo dieron, pero el otro lado se lo quitaron porque le tiraron a la provincia por la cabeza, y sin los recursos, el pago de los subsidios a la energía y al transporte, o sea que no le dieron nada en realidad a Vidal, y bueno, y con eventualmente las transferencias que hace el gobierno nacional a la provincia de Buenos Aires, lo que se hace es compensar lo que se perdió, y que de alguna manera lo tenés que poner en el lugar que está la mayor población, los mayores índices de desempleo, los mayores índices de pobreza, los mayores índices de indigencia. Y muchas veces dicen, no, a la provincia que más le dio el gobierno de las transferencias discrecionales es a la provincia de Buenos Aires. Claro, la provincia de Buenos Aires explica el 40% de la Argentina. Y cuando vos mirás cuánto le dio, es el 38, es el 40. O sea que no le dio más de lo que le corresponde, ¿eh? La última pregunta... El problema sería que le dé menos. O sea, tenés menos coparticipación de la que te corresponde. Y encima te giran menos transferencias discrecionales. Es un desastre. Muy discutido, así que... No, creo... mi pregunta era más en lo político, ¿no? Ah, en lo político. Pero no, déjalo. Vamos a lo político. No, te hago una última pregunta. Sí. Tiene que ver con Berni, ¿no? Que es el ministro de Seguridad, sí. muy cuestionado por la protesta con la policía bonaerense, que está ligada con el conflicto con Larreta, ¿no? Como que se salió de esa protesta donde la pasó mal el gobernador, la pasó mal el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Está la desaparición y la muerte de Facundo Astudillo Castro, que también se lo ha cuestionado. Está el desalojo de Guernica. Esclarecida. Sí, bueno. Esclarecida. No sé. Bueno, esclarecido el caso. No sé si lo familiar, pero bueno, eso sería... Está bien, pero no en la justicia te digo yo, y sí. Yo estoy absolutamente convencido que el esclarecimiento... Esto sería para un programa especial, ¿no? Lo de Facundo Astudillo Castro, pero te lo menciono como ejemplos de cuestionamientos a Berni, alguien que cuestiona al presidente, que no sé hasta qué punto tiene relación hoy con Cristina. Digo, ¿por qué lo sostiene el gobernador? Mirá, porque está haciendo una gestión excelente. ¿En qué sentido? El ministro Berni. La política de seguridad y la política de transformación de la policía de la provincia de Buenos Aires es excelente. Justamente hoy lo discutía con otros periodistas. Sí. Y es excelente. Hay un montón de políticas de transformación de fondo estructurales. Además, los resultados son buenos. Porque, mira, te lo digo con un dato muy simple y muy sencillo. En el gobierno de Vidal, los llamados delitos prevenibles, que son justamente los que la policía puede prevenir en el espacio público. Después están los delitos no prevenibles, que son los que suceden en el ámbito intrafamiliar, violencia de género, violencia doméstica, etcétera. Eso es difícil prevenirlo en la policía, digamos, la política de seguridad. Va por otro lado la solución. Pero sí los delitos prevenibles.
¿Cuánto aumentaron durante el gobierno de Vidal? 83% en 4 años. Delitos prevenibles. Secuestros, robos, homicidios, hurtos, todo lo que te puede suceder en la calle, digamos. ¿Cuál es el número hoy? 20% menos. O sea que hay resultados positivos de la política de seguridad del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Pero no es alguien que está fuera, ¿no? Él mismo dice, ya no soy más kirchnerista y hasta elogia a Milei. Bueno, pero Donofrio tampoco es kirchnerista y es ministro de la provincia de Buenos Aires, es del Frente Renovador. Pero está en el Frente de Todos. Milei me iba a decir, Bernie parece que ya no está más en el Frente de Todos. Bueno, no sé, él dijo que no era kirchnerista, pero si es funcionario de un gobierno del Frente de Todos es porque está dentro del Frente de Todos. Como factor, él o su agrupación, tiene una agrupación, está en el Frente de Todos. Pero además, digo, la verdad, hizo transformaciones de fondo, unificación de los comandos a nivel distrital, incorporación de más de 4.000 patrulleros, la policía rural, los patrulleros rurales, incorporación en tecnología. Bueno, me puedo cansar de decir las cosas que está haciendo y las está haciendo muy bien. Después uno puede estar de acuerdo o no con sus posiciones políticas. Y la verdad que yo no las puedo discutir con él, las discuto con él, yo tengo un muy buen vínculo con él, las discuto y muchas veces no estoy de acuerdo y él tampoco está de acuerdo con la mía, pero bueno, forma parte de la política. Se me fue el programa, me quedaron un montón de preguntas y esto para discutir largamente las últimas 2 o 3, pero gracias, Carly, por este rato, por muchas haber gracias venido por la invitación. esta tarde. Afuera de tiempo vino Carly Bianco, el jefe de asesores de Axel Kicillof.